¿Qué nos va a traer la economía en este año 2020? ¿O qué nos va a traer en esta década de los años 20? Bueno, vamos a dibujar un escenario posible con el economista, socio y director general de Analistas Financieros Internacionales de AFI, que es David Cano. Don David, buenas tardes y feliz año. Buenas tardes y feliz año. Bueno, ya estamos acabando prácticamente el mes de enero, pero sí que nos gustaría charlar con ustedes de una perspectiva un poco de año, de lo que viene en la economía en los próximos meses, pensando un poco más en el largo plazo y recordando como punto de partida, si a usted no le parece mal, un resumen de las declaraciones que usted hace poquito más de un año, estamos acabando 2018, nos dejaba en estos micrófonos, en Capital Radio. A partir de ahí, el punto de partida en nuestra entrevista, en nuestra charla de hoy. Por tanto, el diagnóstico puramente macro sería punto de inflexión, que de momento es una suave desaceleración económica. Pero hace falta que el ciudadano, que el inversor, sea consciente de que en horizontes temporales de tiempo cortos, bueno, pues la empresa no tiene por qué funcionar. Y eso es lo que la labor que estamos haciendo estas semanas atrás es esa, es de pedagogía, es de explicación de lo que está pasando y de reconocimiento de que en ocasiones no hay sincronía entre la economía y los mercados financieros. Pero si aceptamos la tesis de que la economía cada vez se va a financiar más vía mercados de capitales, posiblemente sea recomendable que no todo esté cotizado, porque eso puede provocar una estéresis tanto en la oferta como en la demanda. Se reconoce, don David, en declaraciones hace un año, ¿verdad? Sí, totalmente. ¿Ratifica todo lo que decía en ese momento? Sí, se cumplió el punto de inflexión de la economía, donde estaba perdiendo capacidad de crecimiento económico. Vale. Y por otro lado, que los mercados son irracionales, entonces para lo malo, y que hay que diversificar las inversiones en parte de alternativos, ¿no? Por tanto, son válidas las cosas que comenté, pero creo que hay que actualizar alguna, que entiendo que es de lo que vamos a hablar ahora. A ver, ¿no? ¿en qué momento estamos de la economía? Bien. No, este ejercicio de reescucharla usted lo hacía esta mañana, es también para entender un poco qué nos explican ustedes y cómo va evolucionando la economía también para ayudar a los oyentes, ¿no? A entender qué nos explicaban ustedes hace unos meses y cuál es el discurso o cuál es el posible escenario que se plantea para la economía. Ahora llega el Fondo Monetario Internacional y bueno, da a entender que esa desaceleración sincronizada en la que estamos viviendo justo hace un año, pues parece que se suaviza, ¿no? Que las fábricas, las manufacturas, ahí, bueno, pues son un poco las que están haciendo que la cosa no vaya tan bien, pero ¿más optimistas o más pesimistas, David? Yo creo que somos más moderadamente optimistas que a finales de 2018. Porque entonces, o sea, la tendencia del crecimiento de la economía mundial sigue vigente. Estamos ante el ciclo económico expansivo más largo, que no más intenso de la historia. Llevamos prácticamente, llevamos 10 años, depende de qué país mires, pero 10, 12 años de crecimiento económico y todo tiene pinta de que así va a continuar. Si en el 18 lo que teníamos era una pérdida de dinamismo, ligera, pero pérdida de dinamismo, ahora lo que ha cambiado es que el mundo seguramente se acelere un poco. Es decir, que la tasa de crecimiento vuelva a ser del orden del 3,2, 3,3. Venimos de un 17, donde se creció al 3,7, y en 18 y en 19 hemos tenido una ligera pérdida de crecimiento, y nos hemos ido hasta el 3%. Pues bien, este año seguramente, o como digo, las previsiones apuntan a que nos vamos a ir al 3,2. Por lo tanto, dentro del ciclo expansivo, en los últimos 3 años o 4 hemos tenido un miniciclo de ligera pérdida de crecimiento económico y ahora estaríamos ante un nuevo miniciclo expansivo de una ligera aceleración. Condicionada no tanto por Estados Unidos, que está perdiendo dinamismo, no tanto por China, que está perdiendo dinamismo, no tanto por Europa, que se mantiene estancada en un crecimiento débil del 1,1 o del 1,2%, sino por otras economías emergentes. La clave para explicar la ligera aceleración del crecimiento de la economía mundial tiene que ver con Brasil, con México, con Turquía, con Rusia y sobre todo con la India. Yo diría que son estas economías emergentes, estas BRIC, quitándole China,
las que este año van a poder acelerarse. Lo que pasa es que son las más volátiles también, son esas en las que una decisión política, un cambio de gobierno, un imprevisto puede, pues no sabemos, por ejemplo, si Trump gana las elecciones a finales de este año, con qué le saldrá a los mexicanos, ¿no? Por ejemplo, para que no, totalmente. Esta tesis central de que el mundo se va a acelerar, que dependa de Brasil, Rusia, India y México, pues evidentemente es menos sólido que dependiese de Estados Unidos. Totalmente de acuerdo. Pero estas 4 economías tienen un elemento común, y es que en los 2 últimos años han sufrido mucho, su economía se ha desacelerado de forma intensa. México y Brasil prácticamente no han crecido, Rusia muy poquito, y la India, aunque ha crecido, ha disminuido su ritmo de crecimiento hasta el 4,5%, que eso para la India es muy poco. Pues bien, en los últimos meses, gracias a un control de la inflación, han podido rebajar los tipos de interés sus bancos centrales, y este estímulo monetario es la tesis central para pensar que sus economías van a poder recuperarse, también gracias a unas monedas que están infravaloradas, y todo ello sujeto a pensar que no va a haber un nuevo hundimiento del comercio mundial, todo ello sujeto a que no va a pasar nada en la economía mundial, ¿no? Pero sí son las economías que tienen más que recuperar, que tienen más argumentos para pensar que después de 3 años muy malos, muy débiles para estas economías, que esto es lo que tal vez sea menos conocido, como digo, estas 3, 4 economías, bueno, pues sí que apunta a que van a poder crecer a ritmos, en India sí, por encima del 6 y pico, pero Brasil, Rusia y México estamos hablando de tasas del 2%, no mucho más, pero sí resulta razonable pensar que lo van a poder conseguir. Si soy un empresario, fíjese, hace un año cuando hablábamos, usted decía, no, hombre, cisne negro no es porque no es tan bestia, ¿no? Pero la incertidumbre que había en el momento, en el caso Huawei, la detención de una de sus directivas en Canadá. Ahora la incertidumbre si el coronavirus no sabemos si va a quedar en una cosa de unos días o va a ser una cosa que va a acabar afectando a la economía global. Más allá de eso, que necesitamos más días para llegar a una conclusión. Si yo soy empresario, pequeño empresario en España, mediano o grande, y me levanto por la mañana, ¿qué motivo de preocupación, de alerta o tengo que tener en cuenta a la hora de planificar los posibles riesgos para mi empresa? ¿Cuáles serían en este entorno de crecimiento que usted nos describe? Para nosotros, uno, más allá de los geoestratégicos o geopolíticos, en los cuales los economistas pues igual podemos decir poco, desde un punto de vista macroeconómico, que los bancos centrales tuvieran que endurecer su política monetaria, que era un escenario central que podíamos tener en el año 2017, cuando empezó a haber un repunte en la inflación. Bueno, pues muchos advertían, oye, cuidado que la Reserva Federal de Estados Unidos va a subir los tipos de interés, y eso va a ser la principal causa que va a explicar el final del ciclo expansivo. Bueno, hoy es el día en el que los bancos centrales han subido los tipos, la Reserva Federal de Estados Unidos, pero lo ha hecho de forma débil, no por una elevada intensidad, en el 18, y sin embargo en el 19 han hecho todo lo contrario, han bajado los tipos de interés. Y es que no hay inflación. El elemento más sorprendente de este ciclo económico expansivo tan largo es que no se está produciendo inflación, no está apareciendo la inflación, aunque hayamos tenido condiciones monetarias expansivas, aunque hayamos tenido, como digo, un crecimiento, aunque el mercado laboral de Estados Unidos esté en pleno empleo, aunque los salarios crecen al 3%, bueno, pues no estamos viendo repunte de la inflación, y eso permite a los bancos centrales no solo no subir los tipos de interés, sino incluso haber hecho más estímulos monetarios, ¿no? Por tanto, para mí el principal factor de riesgo, insisto, fue el que tuvimos en el 17 y sobre todo en el 18, es que en Estados Unidos tuviéramos un endurecimiento de la política monetaria, que no parece el caso. Con la presión de Trump. Exacto, ha podido ser por uno u otro motivo, pero desde un punto de vista macroeconómico, pues no parece probable que nos vaya a quitar mucho el sueño una política monetaria restrictiva. Es decir, si yo soy empresario, lo que me tiene que preocupar es que mi coste de financiación se encarezca, porque sigo teniendo deuda y tener que elevar mis costes de financiación, eso me va a pasar factura. Esto lo hilo con declaraciones de Christine Lagarde la semana pasada. ¿Cree usted que hay posibilidad de que se cambie la manera de computar la inflación para que cambie todo el mecanismo de bancos centrales? ¿Entendió usted algo de eso? Esto ¿o por ahí no van es más que es un debate estadístico que de economista. Yo pienso que no. Al final no hay que incorporar el coste de la vivienda, es una inversión. Esto es IPC, Índice de Precios al Consumo. No hay que meter el aumento del precio de los activos, bien sean financieros o bien sean inmobiliarios, ¿no? Yo creo que la inflación está bien medida y es un hecho contundente que las tasas de inflación son bajas. Otra cosa dentro del debate de política monetaria
es si los bancos centrales, que están siendo incapaces de aumentar el IPC, por sus políticas monetarias expansivas, están provocando inflación de activos, que en caso de que fuese así y de que eso termine por estallar, van a tener un problema, van a tener implicaciones negativas sobre la estabilidad financiera, ¿no? Pero sería otro debate distinto. Es decir, no si medimos bien o no la inflación, sino que unos esfuerzos de política monetaria expansiva no sirven para condicionar o para provocar un repunte en la inflación, y sí tiene otras consecuencias que a largo plazo van a tener consecuencias, eso es, muy negativas para la economía, ¿no? Me parece un debate un poco más teórico. Yo creo que la política monetaria sí que tiene algún otro reto por delante. Uno es de comunicación. Todos los agentes económicos tenemos ese reto por delante, y yo creo que es uno de los problemas en los que estamos actualmente, esa separación entre lo que vemos los economistas y lo que ve el ciudadano de la calle. Se ha roto, como digo, ese canal de comunicación que hay que restaurar claramente. Y el otro, que también parece muy relevante, es cuál va a ser el impacto del cambio climático. ¿Hay cambio climático o no? Ahí no vamos a entrar los economistas, pero sí la política monetaria, sí la función de inversión, sí ese empresario del que tú estabas hablando, en sus decisiones de inversión, tiene que tener en cuenta o no, pues ese cambio climático, y sobre todo cómo el adaptarnos. impacto también negativo, ¿no? La adaptación a la inversión que tiene que claro, hacer, o el exacto. impacto negativo que puede tener si cambia la legislación y tiene una multa, supongo. Y eso, ¿no? va a tener eso y un reto estratégico. Es decir, tal vez las compañías que no se adapten hoy al cambio climático dentro de 5 o 10 años no van a existir. Esto es como cuando decíamos hace 15 años, aquella compañía que no se adapte a la tecnología, que no se adapte a lo que viene. Hoy nos parece obvio, ¿no? Pero hace 20 años no estaba claro cuáles iban a ser los cambios en la tecnología. Aquellas compañías que no se adaptaron han quebrado. Seguramente el continente europeo, en este balance de capacidad de adaptación a la tecnología, nos hemos quedado atrás respecto a Estados Unidos o a China. Es posible que ahora Europa no quiera quedarse atrás de esta nueva adaptación que vamos a tener que hacer en los procesos productivos, en la forma de gestionar nuestras compañías, de hacer política fiscal y de hacer política monetaria, ¿no? Es posible que en esto los europeos podamos ir por delante respecto al resto. Bienvenido sea el debate de si la política monetaria, que es de lo que estamos hablando, tiene o no que adaptarse y tiene que tener una función de reacción distinta. Me parece muy interesante. Entonces, si soy un empresario español, mediano, gran empresario, no me tengo que preocupar tampoco tanto por la política en España, o sí, por la política económica en España, más allá de los la bancos capacidad, centrales. el margen de actuación de la política económica en España es reducida. Evidentemente puede haber modificaciones en las tasas impositivas y demás. Pero al final también la respuesta depende cuál sea tu sector de actividad, depende si estás más o menos internacionalizado. Quiero decir que va a depender del tamaño de tu compañía, pero seamos sinceros, ¿no? El margen de actuación que tenemos es reducido. Hoy la compañía mediana, la típica compañía española, tiene un porcentaje de sus ventas en el exterior tremendamente importante. Tú antes lo has dicho, una de sus principales variables de costes son los costes financieros, que se deciden desde Frankfurt. Si tienes capacidad de exportación, te va a afectar lo que haga el tipo de cambio dólar-euro, en el que evidentemente el gobierno español pues poco pinta, ¿no? Por lo tanto, yo sí minimizaría en esa función de reacción o en ese diagnóstico de amenazas u oportunidades que pueda tener un empresario español, pues el efecto que pueda tener las decisiones del gobierno de España, porque formamos parte de un área euro, formamos parte de un conglomerado europeo que hace que las decisiones que hay también sean más... O incluso lo que pasa en Estados Unidos o lo que pasa en los mercados financieros globales, ¿no? Mercados financieros globales. Hace poquitos días que se celebraba Davos y escuchamos a un gran banquero estadounidense hablar, se le preguntaba por una posible burbuja en los mercados, ¿no? Y decía, creo que tenemos ya sus declaraciones, a ver. Era Jamie Dimon desde JP Morgan y el periodista le preguntaba burbujas y dice solo en el mercado de renta fija. Ese es uno de los grandes, porque antes usted citaba, a ver, los mercados financieros y si sugería si pudieran estar inflados o no lo están. ¿Hay burbuja en la renta fija? En la renta fija hay burbuja. Toda vez que el tipo de interés libre de riesgo está por debajo de la inflación, especialmente en Europa. En Europa la inflación es del 1,5%. Y es casi imposible encontrar un bono a 10 años que pague un 1,5%. Se ha roto, por lo tanto, una correlación histórica
entre inflación y tipo de interés libre de riesgo. Y por lo tanto, alguno de los dos fallan. O bien la inflación está demasiado alta, que creo que no, o bien el tipo de interés libre de riesgo está demasiado bajo, que creo que sí. A mí lo que no me gusta es utilizar la palabra burbuja, porque normalmente el oyente intuye burbuja, inicio de problemas graves, claro, inicio de sobrereacción. Y además en el mercado de renta fija se ha podido hacer mucho dinero desde que llegaron las primeras alarmas hace ya, pues a lo mejor hace 6 años empecé a escuchar hablar de que lo del mercado de renta fija no era normal y se ha podido seguir. El mercado de renta fija estaba caro hace 6 años y hoy está todavía más caro, claro. Por lo tanto. No, pero un oyente, hay burbuja, sí, claro que hay burbuja. Entonces estamos a las puertas de una gran recesión, estamos a las puertas de perder un 20%, no. Hay burbuja. Porque vuelvo otra vez, el bono alemán paga un menos 0,30 y la inflación es del 1,5%. Está sobrevalorado del orden de un 2% al año. Es decir, lo que debería pasar con la renta fija es que vamos a perder un 2% todos los años en los próximos 10. Eso es una burbuja. Pero no esperemos que vayamos a perder un 20% de la noche a la mañana, sino que en los próximos 10 años un inversor que compre un bono alemán a 10 años va a perder un 2%, un 1,5% de la inflación, más el tipo negativo. Eso para mí es una burbuja. Pero vuelvo otra vez, eso no provoca que mañana los precios vayan a caer un 20%. Bueno, pues es búsqueda de seguridad como quien compra oro físico. Bueno, correcto, pero va a perder dinero, que ese es un poco, por eso está, o sea, ¿por qué decimos que hay burbuja de valoración? Porque el que invierte ahí va a perder, dice, bueno, no me importa porque esto es un gasto que yo tengo para custodiar mi dinero. Vale, perfecto, pero te está costando cara. Ese refugio te está costando al año un 1,5%. Ese refugio te cuesta más que lo que te costaba históricamente, porque históricamente no te costaba nada. Porque históricamente cuando tú comprabas un bono, aunque la inflación fuera más alta, aunque la inflación fuese del 2, el bono alemán te pagaba un 2,5, por lo tanto tenías el mismo efecto refugio, pero no te costaba dinero. Porque tú ganabas un 2,5 y la inflación era solo de un 2. Por lo tanto tenías un refugio ganando un 0,5. Hoy tienes un refugio que te cuesta un 1,5%. Y esa es la gran transformación que ha habido en el mercado de renta fija, donde efectivamente está no sé, iba a decir adulterado. Los tipos de interés libre de riesgo están artificialmente bajos por la acción de un banco central que prefiere asumir ese riesgo. Claro, yo hay una cosa que no entiendo, David, porque usted nos ha explicado muchas veces sí que al final somos nosotros los particulares los que vamos a tener que asumir parte del riesgo en el mercado. Incluso ustedes los economistas nos dicen para tener rentabilidad ahora hay que asumir más riesgo. ¿Por qué pasa esto en un entorno en el que justo ahora estamos expuestos, entre comillas, a menos riesgo porque están los bancos centrales dando tranquilidad? Bueno, eso de que dan tranquilidad no es nada claro, ¿no? El año 2018, el corte ese que poníais, tuvimos que dedicarle muchas horas a explicar esas intensísimas caídas que sufrieron los mercados financieros. Tuvimos que explicar lo poco lógico, lo poco frecuente que es tener lo que pasó en el último trimestre del pasado año. En el 19 es todo lo contrario, ¿eh? En el 19 tenemos que frenar un poco a los clientes, a los inversores, porque piensan que ganar un 5, un 8, un 10% es lo normal. Yo no creo que los mercados financieros estén artificialmente, o que la volatilidad sea artificialmente baja por la acción de los bancos centrales. Creo que es más porque el ciclo económico es expansivo y de forma muy lineal. Si tú graficas la evolución del PIB de Estados Unidos, de España, de Alemania menos, pero bueno, también, o del área euro, lo que ves es una línea recta de un crecimiento absolutamente lineal. Es decir, no hay volatilidad en las variables macro. Y como no hay volatilidad en las variables macro, pues tampoco lo hay en las variables financieras, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, que es un debate de si los bancos centrales tienen adormecidos a los mercados financieros o no, lo que es verdad es que el ahorrador tiene que convertirse en inversor, es decir, asumir riesgo si quiere conseguir ganar un 1,5% o un 2%. Y el cálculo es muy sencillo. Para intentar ganar un 2%, tienes que intentar tener un peso en bolsa del 30%, si no es imposible. Digo en media, ya sé que el año pasado sí, claro, el año 2019, el año 2019 no, vale no es referencia. Exacto. Un escenario normal es que si tú quieres ganar un 2, tienes que tener un peso en bolsa del 30%. ¿Y eso qué significa? Y un peso en bolsa del 30%, esto tenemos súper estudiado, es que 1 de cada 4 años puedas perder dinero. Es decir,
si coges un peso en bolsa del 30%, en 3 de cada 4 años vas a ganar. Y además puedes ganar pues un 3%, más o menos. Pero 1 de cada 4 vas a perder, y además vas a perder igual un 5. Es decir, ese año malo de cada 4 vas a perder más que los 3 buenos. Ahora bien, como solo pierdes 1 de cada 4, compensa. La TAE te va a salir un 2, un 2,5% ya, pero tienes que estar dispuesto a que tal vez este año, que es cuando tú empiezas, te lleves un menos 5. A cambio, insisto, de que en los otros 3 años lo razonable es que ganes un 3%. Y 1 de cada 20... Pero es incuestionable que siempre es mejor que el dinero esté moviéndose, que el dinero esté quieto. Sí, claro. Por eso me dedico a lo que me dedico y por eso lo hago con mi patrimonio, con el de mis clientes, sí, evidentemente, vamos. Sobre todo ahora. Porque alguien me puede decir, bueno, es que en el 2003, en el 2007, incluso en el 2008, no tenía que complicarme la vida porque tenía un depósito, una letra del tesoro que me pagaba el 4. Ahora, y aunque la inflación era del 3... eso no es la gestión pasiva. Dices, pues yo me quedo referenciado son dos cosas a un índice distintas. y tengo Bueno, muy buena pregunta. Vamos a ver, exacto. Lo que ha cambiado es que ya en una letra del tesoro voy a perder dinero y eso antes no sucedía. Por tanto, tengo que asumir riesgo. Asumir riesgo es estos cálculos que decía. 3 de cada 4 voy a ganar, 1 de cada 4 pierdo. Cuando pierdo más que lo que gano, pero como gano 3 años me sale una TAE del 2 y pico %. Eso sí, 1 de cada 20 años igual me llevo un menos 8, El año de Lehman Brothers, vale. Eso es un poco el escenario. Vale, me has convencido, 30% en renta variable. ¿Y ahora qué hago? ¿Ese 30% en renta variable lo dejo quieto durante los próximos 10 años? ¿Me olvido? ¿O cojo 30 y ahora como está cayendo los mercados pongo 45 y luego lo bajo a 17 y luego, o sea, hago gestión activa? Bueno, eso ya es más complicado, o eso ya sí exige una mayor profesionalización. Es decir, mi consejo está clarísimo. Si tú admites que 1 de cada 4 años puedes llegar a perder un 5%, cambia tu cartera e incorpora un 30% en renta variable. Y mi consejo sería, incorpóralo y olvídate. Y déjalo ahí. Y dentro de 10 años veremos cómo efectivamente has conseguido batir la inflación. Eso sería gestión pasiva. ¿Qué sería gestión activa? No, un 30, luego 40, luego un 10, aprovecho, subo, bajo. Eso es gestión activa, que yo evidentemente defiendo, pero debo reconocer que o eres un profesional, o estás asesorado, o estás permanentemente en la pantalla. Y que dentro, y esto de gestión activa / pasiva, siguiente nivel de decisión. Uno es el peso que yo tengo en renta variable. Ya alguien puede decir, no, voy a tener siempre un 30%. Vale, pero ese 30%, ¿cuál es el mix? Tengo más bolsa americana, más bolsa europea, tengo más emergentes, bueno, pues esa sería otra decisión. Mis recomendaciones, dentro de ese 30%, que la mitad aproximadamente sea Estados Unidos, que tengas un peso en emergentes del 15 o del 20% y que tengas muchas megatendencias, longevidad, cambio climático, tecnología, porque el largo plazo le dará la razón, ¿no? Y esa es un poco mi recomendación. Y el otro 70% en renta fija, pero ahí tengas corporativa, tengas renta fija emergente, moneda local, es decir, tengas cositas que son distintas. Y tengas una parte de ilíquidos, que decíamos al principio. Sí, no me había olvidado de eso. Y esa es la cartera que hay que tener en los próximos años si quieres batir la inflación. ¿Sigue detectando usted oportunidades empresariales de empresas no cotizadas que no están sometidas a ese estrés que usted citaba hace un año en estos micrófonos, que son buenas oportunidades de inversión? Indudablemente. Sí. Eso... pero se siguen detectando, se siguen detectando, absolutamente. Hay, y cada vez más. Evidentemente se están empezando a pagar unos múltiplos de valoración más altos que los que pagaban antiguamente, pero todavía hay. Y estamos viendo otros productos de gestión alternativa que se están desarrollando. Y no solo el capital de las empresas, está viendo cada vez más direct lending, más préstamo directo, más leasing, más rates, más SOCIMIs, pero que no invierten solo en activos inmobiliarios, sino en cosas que pueden parecer más sofisticadas, como es un renting de aviones, por ejemplo, como es invertir en activos reales, como, invertir en infraestructuras. Esto es lo que hace una cartera global. Y de nuevo, invertir en infraestructuras, pero no necesariamente de nuestro país, sino invertir en infraestructuras de otros países y tal vez sean de economías emergentes. Y fíjate cómo al final vamos a redondear todo, ¿no? Es decir, el crecimiento es razonable, un poquito más allá, claro, asusta. 4 gigantes emergentes están en un momento bueno, ¿no? Está en un momento bueno y tiene pinta de... Ahora, ¿asusta invertir en una infraestructura de Brasil? Pues sí, ya sé que era mucho más fácil cuando tenía un depósito al 4%.
pero se acabó. Y si hoy quiero batir la inflación, déjame que vaya al extremo, ¿eh? Tengo que tener un fondo o acciones cotizadas tipo A de China, tengo que tener bonos emitidos por Turquía en liras turcas, tengo que tener Nasdaq, evidentemente, tengo que tener infraestructuras, tengo que tener socimis, tengo que tener una cartera diversificada. Y la gran ventaja es que esto de una cartera diversificada ya no solo lo puede hacer un inversor institucional, ¿no? Lo puede hacer un particular mediante fondos de inversión, mediante una cartera diversificada. Y puedo hacer dos cosas. Y respondo a la pregunta que te antes, lo compro y me olvido, gestión pasiva, o lo compro y subo, bajo, lo muevo, bueno, y gestión activa, ¿no? Muchísimas gracias por acompañarnos en el arranque de 2020 con el escenario económico y posibilidades. David Cano, socio y director general de AGI. Hasta la próxima. Muy bien, un placer. Hasta la próxima.